Contenido comprensivo de la salubridad mental, de entender que hay que darle también espacio a la familia. Debemos entender que este evento de hoy se sale inclusive de lo acartonado, se sale de lo rutinario para llevarlo a una forma distinta de transmitir en esa forma automatizada de las tecnologías y de la información la oportunidad de que usted empresario, usted docente, usted educando, usted empleado, el de la parte más débil de la relación laboral, también pueda conocer estas nuevas formas, estos nuevos entornos laborales que le dan la oportunidad de saber cuáles son esos cambios. Y qué mejor que de la mano del profesor Charles y de la persona pionera que puso en las líneas de la jurisdiccionalidad lo que significa la inteligencia artificial para beneficio, pero sobre todo con un gran contenido, como lo conversábamos, apreciado doctor Padilla, es el contenido ético y crítico del buen ejercicio de la inteligencia artificial para beneficio de toda la sociedad, no mezquino ni sectarista, y es esa la razón por la cual creo que ustedes eligieron a la Universidad Libre, un ícono y una casa de estudio que se caracteriza precisamente por eso: principio de humanidad, sentido crítico y un sentido maravilloso de lo que significa una cátedra libre. Bienvenidos a esta casa, bienvenido profesor Charles, bienvenido mi apreciado moderador y sin lugar a dudas bienvenido a su casa, profesor Juan Padilla. Muchísimas gracias por este gran evento que estoy seguro que será de beneficio para todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos, señores. Muchas gracias, señor rector, y demos inicio inmediato a este evento. Esa ley 2466 no es solo una ley de empresarios o de trabajadores, en verdad es una ley que permea toda la sociedad. Les voy a contar una incidencia porque yo soy mucho de intimidades. El viernes, mientras me dirigía al centro histórico, siempre uso InDriver porque aquí en la ciudad el tráfico es bien complicado, entonces uno empezó a estar usando vehículos propios o particulares para llevarlo al centro, en verdad tiene una incidencia en el tráfico importante. Y el conductor me decía algo que me ponía a pensar muchísimo sobre lo importantísimo que es esta reforma. Él la asemejaba más que nada a una reforma tributaria, porque decía que no vinculaba solo a trabajadores o empresarios, sino que en realidad la íbamos a pagar todos. Entonces, que ese análisis lo haga un conductor de un vehículo en un contexto muy íntimo, le deja a uno esa enseñanza de que el derecho está trascendiendo en todas las esferas de la sociedad y que este no es un tema solo vinculado a unas personas en específico, sino que nos permea a todos. Y justamente esa alianza con la universidad, el profe Charles, Juan Manuel, quienes estamos aquí, que sabemos la importancia de este tema, justamente lo vamos a abordar. Esto va a ser una tertulia, la cual va a contar con la participación de ustedes de manera activa, porque queremos que como esto es para todos, todos participemos y que no solo se limite la intervención a las personas que estamos acá, sino que todos tengamos la oportunidad de participar activamente con comentarios y que al final la conclusión sea necesaria y útil para el ejercicio diario de las cosas que hacemos. Juan Manuel, lo dice el señor rector, no solo es el juez primero laboral del circuito de Cartagena, sino que es una persona innovadora. Hace 3 años fue un boom mundial la noticia de que un juez en Colombia utilizó ChatGPT para proyectar un fallo de tutela. No sé si algunos lo leyeron, en ese momento esa noticia fue muy mal interpretada, pero para aquellos que no saben quién era esa persona, se los presento, ahí lo tienen. Muchas gracias, John. Buenas tardes a todos. Yo me sumo a los agradecimientos a la Universidad Libre, especialmente tener aquí al profesor Charles en este contexto, por todo lo que está ocurriendo en una sociedad que parece que estuviera fragmentada en una sociedad real y material, en una sociedad que está viviendo en redes sociales. Qué bueno, profesor Charles y yo, que ustedes hayan decidido en esta dinámica de socializar la nueva reforma del trabajo, justamente empezar por las aulas universitarias.
Les cuento también una infidencia. El profe Charlie me había pedido que pudiéramos ubicar un salón de cualquier universidad de Cartagena para realizar este evento. Yo sé que estamos nada más en la presentación yo, pero está en un momento de infidencia importante. Le dije, profe, ¿por qué no un auditorio? Es que usted tiene 76.000 seguidores y yo tiene 26.000 seguidores. ¿Por qué no un auditorio? Y aquí tiene el respaldo de la Universidad Libre organizando justamente un evento, el primero que tengo conocimiento que se hace en una universidad de este calibre, que es tratando de tomar la interacción que existe en las redes sociales, donde inclusive creo que hoy hay más interacción que en la vida social real, en la material, y traerla a las aulas universitarias. Los felicito, profesor Charles, felicito a la Universidad Libre por darnos esta oportunidad. Hay personas en la organización de este evento que desde ya mi respeto y mi admiración para ellos. Y hay inclusive un público, profesor Charles, permítame colocar el conocimiento del rector del auditorio. Gozamos con la presencia de prestigiosos abogados del día de hoy, laboralistas, así que el reto es monumental, e incluso está la presidenta de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena aquí escuchándonos en primera fila. Muchas gracias, John, por esa referencia que haces a la inteligencia artificial, cosa que también vamos a hablar hoy, ¿no? Porque el algoritmo hizo parte de la reforma, no escapó esta reforma laboral, como no lo hizo recientemente el Código de Procedimiento del Trabajo. Sé que me extendí en la presentación, pero vamos a hablar muy pronto de eso, de la algoritmia y el control humano y ese control del juez que hablaba el doctor Armando Noriega como elemento de la ética siempre en la jurisdicción. Gracias. Gracias a ti, Juan Manuel, por desde el primer momento también mostrar la disposición para que hiciéramos esto. También tuviste una participación muy importante, que hoy todos estuviéramos aquí. Este señor que tengo aquí al lado es una de las personas creadoras de contenido que más admiro, no solo por la incidencia que está teniendo, sino por la claridad con la que explica los conceptos. Si alguien quiere asemejar o utilizar el concepto de derecho cotidiano, vayan y sigan al profe. Que una persona mientras está cocinando, o mientras está corriendo, o mientras está montando en la bicicleta, tenga la habilidad de explicar con esa claridad un concepto jurídico, eso es impresionante. Si hoy no le entienden al profe Charles, no le van a entender a nadie, eso se lo digo y se lo aseguro. ¿Qué claridad tan conceptual tiene para las cosas, profe? Bueno, buenas tardes a todos. La verdad estoy muy honrado de estar aquí en esta hermosa tierra compartiendo con todos ustedes, J2 Jurídico, así lo conocemos en las redes sociales, y pues en ese orden de idea lo presento, J2, nosotros vivimos del arroba. De hecho, ahorita voy a proponer junto con todos los que están aquí un reto para ver qué tanta incidencia está teniendo este evento en las redes sociales. Qué bueno. Entonces, a usted, hermano, la verdad, gracias por propiciar esto, por haber entablado un canal de comunicación que empezamos virtual. Al profe Juan Manuel me puse a chequear su historial y el hombre tiene su cuento, y pues me siento aún con un reto más significativo poder estar aquí conversando de una manera tranquila, sencilla, temas del derecho que a veces a la gente se le suele convertir en un ladrillo. A los distinguidos asistentes, al rector, sus palabras son bastante profundas, de verdad que hablan bien de esta universidad. La Universidad Libre la he tenido en muy buena referencia, entonces muchas gracias por abrir el espacio. A la magistrada, pues yo no había tenido una magistrada de estudiante, de asistente, y bueno, vamos a ver, espero estar a la altura. Sin embargo, a veces hablo mucha pendejada, ¿cierto? Y eso de las redes sociales sí, también ha sido un reto importante. El techo es es una herramienta vital para crear sociedad, para que a la gente que no tiene la oportunidad de acceder a una información masticada, puedan acceder a una información que les permita encontrar algunas habilidades afuera. La información que producimos no solamente es para el abogado especialista con mucha experiencia, sino también para los chuchos de la tienda, que está solamente con la posibilidad de lo que le dicen a los medios de comunicación, y que a veces siento yo que les dicen hasta cuentos raros.
No, que don Chucho también pueda entender la reforma laboral, pero como lo dijo el legislador, no como lo interpreta alguien en un medio de comunicación y pues simplemente está dando una perspectiva a veces hasta política. Y pues la ley tiene un gran contenido político, pero pues finalmente es para tratar de resolver los asuntos más importantes de la sociedad. Pues entonces ese contenido político tiene que ser muy bien instalado porque pues corre el riesgo de generar unos efectos muy diversos a los que busca el legislador. Ese es como el propósito entonces, y vamos a ver, es Claro que sí, no vamos a aburrir a eso no va a pasar. Esta reforma laboral tiene muchísimos puntos y aborda muchos aspectos. Nosotros, como para ser prácticos, escogimos unos en específicos para poderlo abordar con una profundidad que ofrezca una claridad conceptual. Por eso vamos a abordar los principios que regula esta ley, vamos a hablar sobre las modalidades contractuales, vamos a hablar sobre el trabajo en las plataformas digitales, vamos a hablar sobre el debido proceso disciplinario, vamos a conversar sobre intermediación laboral. Así que, Juan Manuel, vamos a darle inicialmente el uso de la palabra porque cuando estábamos escogiendo los temas, Juan Manuel decía o dijo con contundencia de forma inicial que iba a hablar sobre los principios. Y cuando él dijo eso me llamó mucho la atención a qué principios estaba haciendo referencia. John, muchísimas gracias. Yo voy a romper un poco, digamos, el orden de esta tertulia, que me va a tocar levantarme de la silla y lo hago con el único objetivo. Profe Chávez, no voy a quitar muchos minutos, tenga por seguro, y vamos a tratar en lo posible de que esta diapositiva que tengo acá solo se convierta en una guía. No tiene nada, digamos, distinto a que ustedes, desde los que están allá atrás, un poquito vean lo que he considerado como pertinente para esta conferencia. Quienes me conocen a mí saben que me encanta hablar de los principios porque tengo un alma de constitucionalista frustrado. De hecho, una de mis formaciones en Derecho Constitucional me ha permitido que a través del Derecho Constitucional y los principios, aquí hay abogados litigantes que no me dejarán mentir, hemos resuelto problemáticas completamente difíciles en derecho laboral. Se han tenido que resolver con principios en el derecho laboral y qué bueno, no me dejarán tampoco caer en falso mis amigos que trabajan en la judicatura, los profes, que por fin tengamos un estatuto del trabajo que por lo menos en la ley aterrice lo que dijo el artículo 53 de nuestra Constitución Política. Es decir, John, tratar de llevar el escenario constitucional a la norma, profe, creo que nos va a servir mucho, aunque no agregue en su contenido casi nada especial. Porque si usted lo tenía en la Constitución al principio, ahora que lo tenga en la ley, cualquiera diría a ojo de buen cubero. Si ya estaban en la Constitución, ¿para qué lo vamos a tener en la ley? Pero yo les voy a decir algo. No todos tenemos la sensibilidad jurídica de poder aplicar, sobre todo cuando hablamos con empresarios, trabajadores, de entender que lo que está en la Constitución se debe aplicar en justicia material, o toda la fechada, se debería aplicar sin necesidad de que exista una especie de traducción en la ley, debería aplicarse de manera directa. De eso creo que la jurisprudencia de la Corte Constitucional está agotada hace mucho tiempo, pero qué bueno que esté en la ley. Ahora, si está en la ley, esto tiene yo creo que una doble responsabilidad, porque tendríamos que entonces decir que toda la jurisprudencia que se ha escrito hasta ahora en la Constitución aterrizó en los principios que ahora la reforma, la 2466, establece en la ley. Yo he escogido 4, hay más, y obviamente esto no reemplaza lo que está en la Constitución Política, y ni siquiera vamos a hacer una conceptualización de alguno de ellos, sino que vamos inclusive a pactar esta idea de los principios junto con los objetivos. Mire, cuando uno comienza a leer la reforma, y quiero hacer aquí una, digamos, una precisión metodológica, yo entiendo que este es un debate que se encuentra reciente, está, digamos, como cuando el pan está fresco. Estamos casi que sacando del horno la reforma y hay muchas todavía discusiones que pareciera que limitan más en la parte política que en la parte jurídica. Hago este llamado porque creo que la precisión vale la pena y hay un ambiente académico y sobre todo en mi posición de juez y académico. Aquí ya venimos a hablar solamente sobre la interpretación, como dijo el profe Chávez, de lo que quedó en la ley. Lastimosamente no podemos hablar de lo que no quedó, porque la ley que vamos a aplicar es la que está escrita. Ayer hablaba con amigos míos que están en el sector sindical y me decía, porque es que esta es la discusión. La discusión tenemos que centrarla en lo que ahora quedó. Yo recuerdo, si ustedes revisan el actual Código Sustantivo del Trabajo, el artículo primero, hay partes de ese artículo, quizás seguramente ustedes leen muy rápido y se olvidan de leer que una de las misiones del Código era el equilibrio en las relaciones laborales. Cuando uno habla del equilibrio de las relaciones laborales,
Parece que todo el mensaje que estaba escrito para los trabajadores, cuando hablamos de equilibrio, debemos decir, aquí también entra entonces un mensaje para los empleadores. Ahora me parece interesante, profe Charlie y yo, que esta reforma dentro de sus objetivos dice lo siguiente: ojo, tenemos que buscar la forma de que la reforma laboral se convierta en un instrumento para que la economía avance, para que haya nuevos empleos. Y digamos que esos objetos o ese objeto de la reforma, yo creo que si nos aterrizamos a los principios de estos que están acá, que son igualdad, estabilidad, irrenunciabilidad y protección, voy a escoger solo uno para concentrarme por lo menos en uno de ellos. Irrenunciabilidad, me gusta. Una de las dificultades que ustedes tienen que saber que tenemos los jueces laborales cuando vamos al ejercicio de la misión jurisdiccional es saber que con la sentencia no podemos desprender derechos que el legislador le ha otorgado y que son irrenunciables al trabajador. Por ejemplo, la conciliación. Y además, porque habría que decir lo siguiente, y aquí me van a perdonar ustedes, pero yo sé que el debate es sobre la reforma laboral, pero es que tenemos recientemente, en el 2025 también, recientemente expedido nada más y nada menos que el Código de Procedimiento del Trabajo, la 2452. Voy a decirlo en otros términos, se ha puesto de moda el derecho laboral. Tenemos reforma laboral, el Código Sustantivo parcialmente modificándose todo el Código Sustantivo anterior, nuevo Código de Procedimiento del Trabajo que reforma el anterior, y por ahí dicen que lo más seguro es que la reforma, después de unos cuantos trámites legislativos, vuelva a la reforma pensional. Entonces tenemos el derecho laboral está reinventado, un buen momento para los abogados que están intentando emprender en el mundo del derecho del trabajo. Les quiero decir que la carrera acaba de empezar nuevamente de cero y comenzamos en una carrera en la que todos estamos en igualdad de condiciones. Entonces, pero vuelvo acá, irrenunciabilidad. Les decía a ustedes, en este punto en específico, ¿qué pasa en las audiencias de conciliación? ¿Qué pasa cuando la madre cabeza de familia o el inválido o la persona que goza de una afectación de salud llega después laboral y dice: señor juez laboral, estoy cansado de hablar con el empleador? Dice que no se atreva a conciliar por fuera porque quiere conciliar frente al juez. Porque la conciliación que usted le va a hacer es la que va a garantizar seguridad jurídica. ¿Qué ocurre frente a un código con estas tendencias de maximizar los principios y justamente mirar el tema de la protección o la irrenunciabilidad? Yo cada vez que veo estos dos conceptos, doctor Rafael González, me acuerdo de un tratadista en derecho laboral uruguayo, Américo Blas Rodríguez. Para todos los que estén empezando en el derecho laboral, yo les recomiendo volver a leer a Américo Blas, uno de mis libros preferidos en materia de principialística de los derechos laborales. Nunca ha perdido vigencia Américo Blas. Si se lee hoy los principios de Américo Blas escritos hace más de 60 años y se ve esta reforma, aún con todo lo tecnológico que viene, los dos principios que realmente gobiernan el derecho laboral y por eso los quiero enmarcar son irrenunciabilidad y el principio protector o protección, como se denomina acá. Y vamos entonces a decir cómo se traduce esto, por lo menos en un escenario. Los procesos especiales, artículo 300 de la 2452. Código de Procedimiento del Trabajo. Obvio, vamos a ir ida y vuelta al código sustantivo que tenemos nuevo con esta reforma y Código de Procedimiento del Trabajo a partir del 2 de abril del año 2026. Procesos especiales. ¿Qué ocurre entonces frente a un trámite especial en la que un trabajador llega con una ventaja procesal al procedimiento? Permítame el programa. Y entonces la ley dice: ojo, que la reforma laboral va a garantizar la irrenunciabilidad de derechos y va a potencializar el principio protector. Pues bien, no debemos dar vuelta para llegar a la conclusión. Se acaban de dotar a los jueces, a los trabajadores, de herramientas muy poderosas. Escuchen, y bueno, no podemos dejar por fuera el Ministerio del Trabajo. Herramientas muy poderosas que creo que van a generar marcos de protección ampliados para los trabajadores. Miren, si algo debemos eliminar nosotros como cultura jurídica a nivel de las empresas, a nivel del ejercicio, a nivel de la academia, es la discriminación. Si hay algo en lo que estamos todos de acuerdo es que el trabajador no puede ser discriminado. Si hay algo que la jurisprudencia ha tratado de eliminar desde el 97, con la ley 13 del 97, es evitar que la discriminación se convierta en aquella frase que dice al caído caerle. Lo que tenemos que hacer con esta reforma, y por eso vuelvo a los principios, es entender que aquí hay contenido político. Claro que sí hay contenido político. Todos los principios tienen contenido político. Es más, voy un poco más lejos. Doctor Abraham Mechado, usted que es excelente constitucionalista, tiene contenido moral. Hay un contenido moral detrás de estos principios que creo que en buena hora, aprovechar este espacio, y por eso quise pedirme el turno de hablar de los principios, mandan un mensaje en mi criterio, mandan un mensaje creo que de responsabilidad
Porque aquí los jueces, yo le decía mucho a mis colegas jueces, a los magistrados, el juez tiene que tener mucho carácter, porque a partir de la interpretación de esos principios, quien le va a dar contenido a esos principios es usted, señor juez. Pero ojo, que cada vez que se le da contenido a esos principios, irrenunciabilidad, protección, y continúo con otros más que del 53, lo que se va a generar es una nueva cultura laboral. Entonces, ¿por qué quería yo empezar con los principios? Porque no es solamente decir que hay una nueva categoría de principios, no, lo diga al principio. Y perdonen el programa nuevamente, esto estaba en la constituyente, en el artículo 53, entre otras cosas, artículo 53, creo que estaba generando un feedback ahí, artículo 53, que además es producto de un cartagenero. Entonces, había que decir que esto sí estaba ya en la Constitución, esto estaba en el ADN de algunos juristas, pero ahora que está en la ley, la invitación, sobre todo que veo muchos estudiantes, veo muchas personas que hacen parte del sector productivo, es cómo podemos desde la ley incorporar esto al ADN de la cultura empresarial, de la cultura productiva, de esa línea económica que hablaba el doctor Armando Noriega en sus palabras. Ahora, yo les quiero plantear esto. Cuando les decía en algún momento de mi intervención, estos principios ayudan a resolver las dicotomías y los problemas más complejos del derecho. Lo voy a volver a repetir. Ninguna norma es completa. Perdona que te dé la espalda yo. Ninguna norma es completa yo. A lo mejor en esta quedaron faltando muchísimas cosas. Por ejemplo, me voy a autoexpoliar. Quedó faltando la garantía de los derechos sindicales de los teletrabajadores en plataformas digitales. De eso vamos a hablar ahorita más tarde. Pero ninguna reforma tiene vocación de ser completa, porque lo que se espera de doctores y doctores es que los jueces, a través de su sabiduría, su providencia, la interpretación, requieren el contenido de sus principios, es decir, en el buen sentido, introduzcan contenido de valor jurídico para maximizar esos principios. Así que bienvenido a los principios, porque ahora que están en la ley, yo aspiro que dejen de estar allá en esa idea supraconstitucional muy elevada, que a pesar de que la Constitución es un texto que suponemos que todos debemos leer, a veces tenemos estudiantes, no aquí todos son muy juiciosos, pero a veces tenemos estudiantes que no se lo han leído por lo menos ni una sola vez. Entonces, qué bueno que ahora que tengamos los principios ya en la ley, esto genere una cultura quizás un poco de mayor responsabilidad. Y te cuento por qué. Dos normas en particular tienen una incidencia de afinidad social: el Código de Procedimiento del Trabajo y el Código Sustantivo del Trabajo. Si existen dos normas en los ordenamientos que a la gente le interesa o se preocupa por leer, son estas dos normas. Incluso ustedes observen una situación muy particular, lo habíamos hablado, doctora Catalina, en muchos eventos que usted ha realizado. El único código que fue redactado para que un trabajador lo entendiera fue el Código de Procedimiento del Trabajo. Aquel artículo sexto que decía: si el trabajador presenta una reclamación administrativa, y decía el código en palabras bastante sencillas, un escrito sencillo. Y la idea era que ese escrito nada más y nada menos le diera la competencia a un juez laboral para que pudiera estudiar una demanda jurídica. O sea que el primer acto de aproximación hacia el trabajador desde sus conocimientos muy básicos. Y una segunda norma que debe estar redactada para que sea entendida y estudiada por los trabajadores, por los obreros, por los que no van a las universidades, por los que hacen que de alguna manera el país se mantenga en pie en cuanto sus oficios son de manufactura, etcétera, etcétera. Tenemos que decir que esas normas son las normas del Código Sustantivo del Trabajo. Aquí voy a hacer un segundo autoexpolio. Uno de los segundos temas que voy a abordar va a ser, y quizás ese se va a gustar mucho más a ustedes, porque quiero empezar con la energía de los principios, porque a veces tomemos la mala costumbre de no leer los principios, e incluso de leerlos muy rápido, o incluso a veces creemos que en los principios no hay contenido jurídico. Yo he resuelto, y aquí vuelvo al punto de la experiencia judicial, ¿cuántos temas judiciales no hemos resuelto a base de principios? Pues una cantidad de temas judiciales hemos resuelto a base de principios. Aquí hay inclusive temáticas laborales que se han edificado solo a partir de la estructuración de los principios del derecho laboral. E insisto por esto, la lectura de estos principios ahora en la norma se espera que modifique la cultura de relacionamiento trabajador-empleador, y que por lo menos en el ciclo productivo tengamos como más cercanía con él. Y cierro con esto que voy a decir. En esos principios, ahora en la categoría legal que se encuentran, que no siguen perdiendo su categoría constitucional, ¿qué se esperaría, doctor John? Se esperaría, al menos creo yo, y en esto creo que deben acompañar todos,
que se conviertan en un lenguaje común, pero con contenido, no simplemente simbólico. Ya estamos cansados del derecho simbólico, estamos cansados de la garantía de identidad simbólica, queremos la garantía de identidad del trabajador material. Eso los principios los pueden lograr. Pero ¿quiénes somos los responsables? Pues nosotros, que dotamos de contenido a las normas. Recuerden que hay un arma poderosa en el ejercicio de la abogacía, y es que nosotros vivimos de un elemento que no tiene precio, pero que es invaluable a la vez, la interpretación. Y la interpretación, que es invaluable, le va a dar contenido a esos principios. Dejo hasta aquí esta primera intervención, doctor Charles, me disculpa, como estoy jugando de local, ya en las otras voy a hacer más corta la intervención, no se me preocupe. Juan Manuel, sobre esa importancia de los principios, hoy leí una noticia sobre el futbolista Lamine Yamal, que el Ministerio de Trabajo de España le está abriendo una investigación porque usó enanos en una fiesta para ambientarla y animar el evento. Bastante curioso y sobre todo desde el contexto laboral relacionado con estos principios que está planteando Juan Manuel, y sobre todo que se observa en la reforma laboral tiene muchas normas sobre prohibición de actos de discriminación, así que es importantísimo que esta legislación no solo se mire en el contexto de lo que está pasando en Colombia, sino también en el mundo, y que esos casos que ocurren en el mundo los traigamos acá también para hacer el ejercicio práctico de cómo se pueden aplicar justamente este tipo de normas. Profe, ¿a usted le gusta el fútbol? Verlo o jugarlo, lo que sea. No. Bueno, profe, iba a usar una referencia de fútbol, de decir que iba a tirar un cambio de frente para cambiar de tema, pero me van. No, la verdad es que lo que acaba de plantear el doctor Juan Manuel es la insistencia que tenemos en el aula de clase. Si no volvemos a los principios, y si no volvemos los principios una herramienta vital de la conversación jurídica, en nada estamos aportando a la comunidad jurídica. Porque cuando ignoramos los principios, la labor del intérprete se vuelve cosmética. Y pues la cosmética va a resultar siendo para tapar algunas cosas. Yo creo que lo que acaba de plantear Juan Manuel es de vital relevancia para esta conversación, porque va muy a tono a lo que nosotros estamos haciendo en Medellín y lo que venimos haciendo en todos los escenarios académicos. El estudiante, que es un copia y pegue del artículo 53 de la reforma laboral, pues a mí no me parece, convirtió la reforma laboral como en su momento la ley 80, una ley de principios. ¿Y qué pasa cuando en la contratación estatal se violan principios? Se violan todos los procesos de la contratación. Pues esa misma analogía la podemos traer a este sistema legal. Estos principios de la Constitución convirtieron al derecho laboral en una ley que se va a hacerse en la principialística autónoma. Es un hecho político que vino a cambiar nuestra vida en sociedad. Entonces, usted jugando de local es muy bueno, pero a veces yo también he metido algunas cositas de profe. De local también se pierde, profe. De local también se pierde. Profe, sigamos con los principios. Usted nos planteó que quería conversar sobre el debido proceso disciplinario. Entonces, enmarcado con esto que nos acaba de plantear Juan Manuel, sería importante que nos ayude sobre lo que usted considera que todos debemos saber sobre ese tema. Bueno, mientras que ponen la diapositiva, ahora, también voy a parar. Mire, yo creo, a mí me encantó cuando me encontré esto en la reforma, porque pues, yo soy disciplinarista, soy defensor de servidores públicos, defiendo jueces, fiscales, mucho alcalde. Yo no sé por qué los servidores públicos les gusta meterse en tantos problemas. Bueno, ahí trabajamos los disciplinaristas, ¿cierto? Salvo los funcionarios judiciales, ¿cierto? Hay que seguir jugando de buen visitante, ¿cierto? Aquí nos trajo a nosotros unas reglas tan bacanas para entender el derecho laboral desde una perspectiva pro-vida. ¿Por qué? El debido proceso disciplinario era
un convidado etéreo en el derecho laboral. Ahora estoy llevando un caso laboral donde a un gerente le hicieron un proceso sumario expedito con fines sancionatorios porque la indemnización valía 135 millones de pesos, además se ganaba 19 millones de pesos mensuales. Entonces, le hicieron un proceso expedito sumario inmediato, Nuremberg, y salió con esta causa. ¡Ah, qué belleza! No, yo veía así, pero no había llegado a esta ley antes de eso. ¿Por qué? Porque aquí nos dan principios, profe Juan Manuel. Ojo, principios autónomos para el proceso sancionatorio. Pero el proceso sancionatorio es ¿qué? Se funda en toda la hermenéutica del derecho punitivo. Y a nosotros cuando nos hablan de derecho punitivo, entonces, uy, puro penal. No, el derecho disciplinario es una realidad del jus puniendi estatal. Y ni hablar del derecho punitivo administrativo, cuando te cierran el negocio, el establecimiento de comercio, o te decomisan la lancha porque está con... ¿Sí? Este derecho punitivo es la fuerza coercitiva. ¿Y cómo así que trabajo? Venga, en el derecho privado vamos a hablar de derecho punitivo. Es que el derecho punitivo se sobreentiende que es una prerrogativa pública, que no, que ya también va a ser parte de las realidades del derecho privado. Una nota, ¿por qué? Yo lo quise plantear en tres momentos. El tema de principio es que el local ya ha varios. ¿Cuál es el procedimiento mínimo? ¿Cómo puedes litigar? ¿Quiénes de aquí son litigantes en derecho laboral? Dilas que aquí lo que es platicar. ¿Quiénes son estudiantes? Ay, si nosotros están en vacaciones. Y el resto entonces son empresarios, porque ahorita el local dijo que eran estudiantes, litigantes y empresarios, pequeños y medianos empresarios. ¿Cuál es el procedimiento mínimo que trae la reforma? Mínimo es mínimo, y mínimo conversa con el 53 de la Constitución. Principios mínimos. Es decir, no están en sesión, es decir, no están en negocio. Se equivale a decir, es que yo tengo el CISBEN, le dice el trabajador a la señora, le dice la señora del servicio al patrón, no, yo tengo el CISBEN, no me afilie. Ah, listo, se puede renunciar. No se puede renunciar, pues eso tampoco. Esto tampoco. Y otras reglas que vamos a ver. Trataré de ser muy breve. Listo, por favor. Miren los principios que trae el proceso disciplinario laboral. Dignidad. ¿Y por qué? Pues porque atiende a una realidad política que está en el 1 de la Constitución. Colombia, además de que es república unitaria, descentralizada, se funda en el respeto por la dignidad humana. Profe, ¿y eso cómo lo entendemos? Pues lo entendemos desde una perspectiva pro homine. ¿Qué quiere decir? Que toda la hermenéutica de ese procedimiento es en torno al trabajador. Una belleza, una nota. Hay como 3 asesorados de empresarios en Antioquia. Charles, entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Esos mínimos que yo, tranquilo, yo le tengo un protocolo que usted tiene que seguir. Y eso me vale más plata. Y yo, sí. Claro. Pero le va a evitar mucha más. Le va a evitar perder. Porque si garantizamos mínimos, pues los jueces laborales van a tener menos trabajo, porque allá también decretan mínimos y máximos. Entonces esa perspectiva del empresario pues amarrado a toda hora que eso me vale más, pero bueno, yo feliz que me contrate. Presunción de inocencia, bueno, lo pongo tal cual está en la norma y como está en la Constitución, pero yo creo que la inocencia no debería tratarse de presunción. La inocencia es un principio.
Alcen la mano, por favor, aquí los que sean casados. Ah, pero con ganas. Ah, ¿cómo así? O sea, tuvieron que alzar la mano, mostrar la cara de tristeza para que todos entendiéramos que eran casados. Sí, ¿para qué? Pusieron cara de tristeza. Pues quién no. Ojo. Venga, ¿y yo por qué no puedo presumir que ellos son solteros? No puedo presumir eso. ¿Yo por qué voy a presumir que son casados? Entonces, ¿yo por qué voy a presumir que otro es culpable? Porque si admite que es inocente, entonces, no, yo no puedo decir que es culpable. Entonces, es más, pues como una tara mía, es una pendejada ya de viejito. Esta vaina de la inocencia es un principio. Principio. Yo no voy a esperar a que esta persona me diga, no, yo no soy culpable. No, yo tengo que quebrar. Yo tengo que romper esa credibilidad que a él le tenemos que profesar en esta sociedad. Ese cuentito que se presume, bueno, así está escrito, pero ya es como un análisis más profundo que se plantea. Indubio codisciplinario. ¿Cuál es el indubio que conocíamos hasta el 24 de junio en el derecho laboral? Pro-operario. Pues viene otro indubio, el pro-disciplinario. Y esos indubios, esas teorías de indubios, son garantías convencionales. Convención Americana de Derechos Humanos. Principio de Rodríguez. Hey, los que no eran abogados van alzando la mano porque a veces uno se empieza a hablar como mucha rareza. Proporcionalidad. A ese trabajo ya no lo pueden echar porque el empleado quiere o porque quiere disfrazar el despido para no indemnizarlo. La proporcionalidad es la falta que cometió que sin converse con la sanción. Y si la sanción es el despido, pues ese es el techo de la sanción. Nos tenemos que entonces venir a una gradualidad que sea proporcional. Porque llegó tarde. 2 veces, todavía tengo un cliente en Medellín, me llamó a Estados Unidos, doctor, ¿cómo te parece que me echaron? Y yo, ¿por qué? Porque no fui a trabajar. Y yo, ¿cuántos días? 2 meses y medio. ¿Cómo me parece, doctor? Y yo, no jodas, ¿te echaron? Apenas ahora. Y le dije, yo, ¿me echan al jefe tuyo también? Porque era servidor público. ¿Y usted cómo se dio cuenta que me echaron? No, por un pasquín que hay allá en el municipio, que lo sacaron y que hay. Yo, ¿y te echaron? Sí, hombre, ¿qué podemos hacer? Y yo, consígneme primero. Porque ya sin trabajo ustedes creen que van a pagar. Consigne primero. Proporcionalidad. Entonces, ¿por qué llegaste tarde? Tengo unos episodios de dolor de cabeza terribles. Aquí está mi historia clínica. 4 veces seguidas, esa persona no durmió. Eso hay que indagarlo en el proceso sancionatorio. A eso se refiere el indubio disciplinario. A eso se refiere la proporcionalidad, hay que indagar. Ya no es así que váyase, ¿sí o no, profe? Votado, ya no es así. Ojo, defensa, bueno, eso no voy a hablar mucho, contradicción, controversia. Disque la intimidad. Disque la intimidad. Entonces ellos están los descargos y ya en la planta abajo, aquí está la oficina en el segundo piso, y en la planta ya está la general de los títulos cuando usted sale y es que, oye, ¿cómo así? ¿Eso qué viste allá? ¿Por qué viste eso? ¿Cómo así? Usted ya sabía, todos sabíamos. Menos yo. Ustedes tienen hecho bien la serie del proceso. Podemos echar a ese trabajador intimidad, lealtad. Oigan, ¿cómo así que tiene que venir una ley a decirnos que nosotros tenemos que ser leales? De verdad, es como la del código de policía, dice que usted no publica en la calle. Ah, tiene que venir una ley a decirme eso. Sí, pues también tuvo que venir una ley a decir que nosotros tenemos que ser leales con el patrón y con el trabajador. Buena fe, pero no es la buena fe del modo. Buena fe del modo es que las actuaciones sí se ajusten
a la ley y a la Constitución, es decir, a ese procedimiento. Imparcialidad es la de recursos humanos haciendo las preguntas inquisitivas, sugestivas, agresivas, violatorias. Ahí. Y está seguro que usted no fue el que hizo eso, pero la banda es muy parecida. ¿Será que sí? No, no es tan parecida. Esta bien hace negrita como la mía, pero ¿será que esa sería la mano mía? Bueno, póngale que sí, ya mejor quedar bien con la jefe. Decisión. Despido con justa causa. ¿Quién firma? La que estaba recibiendo el testimonio. Ojo, que es discreción libre, pero ese man ya era cantando a mal hombre. Cantando a mal hombre y diciendo hasta por dónde iba a salir el sol, autoincriminándose en todo. Que porque llevaban los testigos. Esa buena fe no es, la imparcialidad no es una actitud. Y ahí ven entonces, y él no dice. Profe, aguanta ahí. Como decimos acá, aguanta puro. ¿Qué te parece que el legislador todavía sigue usando palabras en latín, sobre todo en una ley que va dirigida a personas del común? No, pero que también nos dejan trabajito a nosotros, ¿cierto? Es que el derecho de postulación es para qué, pues para decirle a esa persona que no entiende, así se entiende. O sea, la verdad ya nos quiere quitar el trabajito a los litigantes. Bueno, el homicidio, pues es finalmente que, venga, si allá lo echaron por ese error de cabeza, lo sancionaron, lo suspendieron un día, ya esa no se la puede volver a traer aquí, ni aquí, es otro proceso. Pero primero es que, y el dolor de cabeza en julio del año pasado, falta que llegaste las 3 horas, y el de agosto del año pasado también. Entonces por ahí te suspendimos un día, ¿te acordás? Sí, claro, jefe, ¿cómo no? Yo me acuerdo. Bueno, eso está con esto también, te están a echar por eso también. Pero ya no me había sancionado. Pero es que aquí mando yo, ya no. Esto ya le dice que no puede mandar como quiera. Esos principios no son opcionales. Esos principios son determinantes para que se protejan esas mínimas garantías de ese trabajador y pues finalmente para que las decisiones de ese empleador si sean legales o por lo menos parezcan. Dale por favor a otra. Ya voy a terminar, es que yo soy un local que hablo, yo soy un visitante que hablo mucho y cuando me dan un poco de guayaba, procedimiento mínimo, pues ahí tiene. Yo me puse a mirar y decir, claro, si garantizamos mínimo eso. Comunicación formal. ¿Formal es qué? Por escrito. Al correo electrónico, ¿cierto? Al correo certificado. Motivos. ¿Qué motivos van a tener esta comparecencia? Ah, no, que vaya, que allá lo llamó el jefe. ¿Y que para qué? Yo no sé. Yo tampoco. Cuando se sienta y es un abogado con una cara de escopeta de esas de doble cañón, que mira más feo que yo. De Rambo. Doctor, ¿cómo está? Bien, para siéntese. Ay, ¿qué pasaría aquí? Usted se acaba de sentar para que rinda descargos. ¿Y eso es qué, doctor? No. Tiene que motivar. ¿Qué sirve? Y los motivos es cuáles son los hechos, cuáles son las conductas. Y esas conductas tienen que estar consagradas en el reglamento interno de trabajo, en el contrato. Tienen que estar ahí. ¿Cuáles son las omisiones? O sea, el trabajador lo que está diciendo la ley es que vaya preparado, que no vaya como cordero al matadero, porque así solo fue uno. Y sabemos las consecuencias de ese juicio, de ese que fue como cordero al matadero. Trasladado de prueba. Ay, ¿cómo así? ¿No me las tiene que presentar allá? No, se las entrega en la citación. Es que usted llegó tarde. Aquí está la grabación. Aquí está el acceso biométrico. O está la declaración del celador. El vigilante, pues, en Medellín somos hablando muy feo. Que celador. ¿Saben qué me pasó una vez? Profe, yo que soy tan imprudente. Llegué por allá a una audiencia de la Procuraduría y iba tarde. Y entonces llegué a la iglesia, yo no sabía dónde era la Procuraduría, era una audiencia muy importante, y llegó pues un señor muy grande, todo arreglado, la corbata aquí en la mitad, la gorra
Y yo, venga, celador, hágame un favor, ¿dónde es la procuraduría? Ah, ya, allí. Ay, gracias, venga, y son guardas de tránsito. Ahora dirá que me devuelve y me pide todo porque le dije celador. El celador es el vigilante. Ojo, tenemos que trasladarle las pruebas ya. En el acto de notificación de la comunicación. En los descargos se va a ir a hablar solo de eso. No va a ir a hablar de otra cosa. Le vamos a decir, vea, inicia ahí cuánto, no menos de 5 días lo vamos a citar. Ese cuentico de que él está en la iglesia, en la misa a las 7 de la tarde, y le llegó un correo electrónico y dice, preséntese mañana a descargos, se acabó. 5 días, donde él pueda hacer la manifestación a los hechos, donde él pueda decir, voy a controvertir las pruebas. Ese se lo dejó ya en la mala, porque una vez lo saqué en algo. Ese celador yo necesito llevarlo para controvertir ese testimonio. Claro que sí, eso dice. Ojo, si en los descargos verbales tiene que levantarse el acta y debe ser exactamente lo que pasó. La decisión, si es con sanción, debe tener mayor motivación que la exoneración. Debe decir cuáles son los hechos, las omisiones y debe ser proporcional. Si creen que entonces el juicio sancionatorio es para despedir, pues no es para despedir. Porque si aplica la proporcionalidad tendrás que jugar con todas las reglas que tengas en el reglamento interno del trabajo y dar garantía de recurso, interponer un recurso. Por eso lo que le estoy sugiriendo a mis asesorados en Medellín es que la señora que está recaudando el testimonio no sea la jefa de recursos humanos y que no sea el gerente, porque ante quién reclama el recurso, ante quién, y en eso consiste la garantía de recursos. Esos son los mínimos. Y finalmente, para que le tomen foto, porque es que ya el visitante me está mirando como pues cuando va a acabar, hombre. Está desesperado, profe. No, mentira, no. Ojo, otras reglas que trae esta norma. O sea, esas otras reglas no es porque sean otras, sino porque así me dio como por poner en la diapositiva. Término razonable, no es que vamos a tener a ese señor pues ahí 3 años en un proceso sancionatorio. Razonable. ¿Y qué es razonable? Pues como decía Kant, la razón práctica, la lógica. Lo lógico es que si vamos a llamar a un señor a descargos, no lo vamos a tener ahí 3 años que para que se maneje bien y no vuelva a cometer ninguna falta. No, resuélvale, porque todo mundo tiene derecho a que se le resuelva su situación de manera peritoria, inmediata. Ojo con esto. Hay que ir a mirar qué situaciones típicas tienen las convenciones, los reglamentos internos de trabajo. Puede ir acompañado de 2 testigos, pero hay que garantizarle, insistirle en que puede ir con abogado. Pero ¿qué pasa cuando el trabajador va con el abogado? ¿Cómo empiezan a mirarlo los de recursos humanos? Sí, pues el abogado tiene que estar pues como en la jugada, porque cualquier miradita, aquí está conmigo, por eso es lo del domicilio, para que nosotros vayamos a ir a hablar de eso allá. Sí, profe, yo voy a interrumpir ahí el derecho de local, lo voy a seguir en 3 momentos, antes de eso permiso. Oiga, profe, si en el reglamento y en la convención está establecido el despido como sanción, el empleado no tendría que acudir a este reglamento, a este procedimiento. Según lo que usted me está diciendo, este procedimiento, y voy a hacer simplemente la ambientación de la pregunta para generar debate. Según, si usted me plantea esto, yo siempre le estoy diciendo, hombre, ese muchacho mejor desviado. Porque si me voy a hacer si voy a cumplir con todo eso que dice el profe Chávez, aquí terminamos en 15 o 20 días. Mejor despidámoslo ya, paguemos la indemnización seguramente, y como no han pasado los 4 años, pero vamos a hablar del contrato de término fijo, a lo mejor la indemnización va a ser de 30 días por el primer interno, va a ser inclusive, va a quedar un poco más contraria la cosa, porque va a ser por el tiempo que va a estar, dependiendo si la prórroga fue mandada o automática, ya vamos a hablar de eso. Pero, profe, usted no cree, y es el debate que le quiero plantear, que al establecer este proceso tan rígido, se está auspiciando más bien los despidos antes que el debido proceso para que los trabajadores les apliquen sanción. Es posible. Pero ¿qué va a pasar?
que pues, una empresa seria, que tenga un buen sistema laboral, de seguridad y de salud mental, que quiera a su trabajador, pues lo voy a echar porque no voy a implementar esto. No, tranquilo, la ley que dice, tiene hasta el 25 de junio para que implemente eso del próximo año. Es decir, haga las modificaciones, porque lo bueno de esta reforma es que no vino a que la cumpliéramos ya, trajo unas situaciones transicionales precisamente para eso. Y entonces todos los reglamentos internos de trabajo tienen que quedar armonizados a esto dentro de un año. O sea, lo que no vamos a admitir, profe, es que después de un año nos digan que no lo han actualizado. Entonces, ¿qué dijo el legislador? No vamos a hacerle caso al legislador. Hay que hacerle caso. Y ustedes seguramente, como jueces laborales, llegan con un trabajador despedido injustamente, pero disfrazado de proceso disciplinario, y usted lo primero que va a mirar es, tráigame el reglamento interno si lo actualizó. Ah, no lo actualizó, no está cumpliendo ese mínimo, violó garantías mínimas. Pero yo tengo una pregunta, o más bien una posesión. Sí, espera un momento que facilita el micrófono para que haga la pregunta. Es que indistintamente que exista un debido proceso arreglado, que ya me establece cuáles son como los pasos que debo seguir. Y que si no te cumple, lo más probable es que una vez atacando que presente una ineficacia en el despido. O sea, es como unas normas que debe seguir. Eso no me indica que va a terminar el proceso, que puede haber un debate. El despido se dio porque la causal fue de aquellas que estaba prohibida o que estaba enlistada dentro de las mismas causas para terminar el contrato de trabajo. Simplemente que, bueno, a mi juicio y en mi práctica hay muchos que han dicho que el despido no se tiene como una sanción dentro de un proceso disciplinario. No vamos a entrar a debatir esto, pues todos tenemos unos conceptos diferentes, pero lo que está claro, en mi caso como abogada litigante de empresa, yo le inicio su proceso disciplinario, le doy todas sus garantías, que bien que tenga tiempo de poder ser encargada de que presente sus recursos, pero si está comprobado que la justa causa se dio, se va. Más bien me parece una garantía aún más para esa empresa, no lo miro hasta como algo muy largo, al contrario, como una persona garantista, me da más garantías cuando tú vayas a hacer una carta de despido, puedas poner que realizado todo el proceso disciplinario establecido en la norma y cumplido todos los pasos, no fueron satisfactorias las razones expuestas por el trabajador, ni mucho menos lo acusado en el recurso cuando se impuso. Me parece más garantista, tanto para el trabajador como para ese empleador que está despidiendo. Sin duda usted tiene toda la razón, solo que a partir de 2026 ya esa no va a ser la excepción, porque crean, me he encontrado oficinas de recursos humanos donde eso que usted acaba de decir, no, eso aquí no me importa, se va, y se va mal echado y no lo indemnizamos, ¿cierto? Pero si usted agota hoy sin que se implemente, quiere decir que cuando le toque implementarlo y hacer la actualización del reglamento interno de trabajo no va a haber ningún problema para esa empresa. Entonces, eso pues finalmente es una buena práctica administrativa laboral en esa empresa. Pero el problema es que la ley dijo, venga, como estamos hablando de mínimos, ya no va a ser opcional. Y habría una diferencia en cuanto a la modalidad de demanda, toda vez que ahora mismo tú demandas protector injusto, pero una vez está establecido un procedimiento y no se cumplió, pudiéramos asimilar, pudiéramos presentar una ineficacia en el despido o que no hubo cumplimiento de la revisión. Correcto. Y no disfrazan el despido justo y tendrán que implementar. Listo. Básicamente entonces eso es como lo que traía de consideraciones a esto. Viene también un tema de implementación con las MIPYMES, que en mi criterio pues no es el tema del que les voy a hablar hoy porque es muy largo, pero creo que el sector de la... Profe, tenemos a Manuel desesperado, para que se hable. No, hágale, profe, adelante. Básicamente eso es como la realidad es que uno advierte en el derecho disciplinario sancionatorio aplicado en el derecho privado. Profe, lo que sucede es que la doctora Alejandra abre el debate de que si la violación al procedimiento disciplinario convierte en ineficaz el despido y hay lugar de reintegro, redimiendo la figura de reintegro que acabó de 50 y 90. Entonces,
Ya tenemos una experiencia con la ley 10 del 2006, que también tiene un procedimiento para el acoso laboral y la violación del procedimiento de la ley 10 del 2006, realmente lo que conduce a la legalización, cuando adelante, doctora. Muchas gracias. Algo dijo que me dejó pensando. Cuando la ley 675 del año 2001, que eran los reglamentos de propiedad horizontal, empezaron a regir, todas las propiedades horizontales tenían que ponerse a tono con esos reglamentos de propiedad horizontal, ¿verdad? El que no lo tenía, se tenía que seguir por lo que decía la ley, pero colocó unas sanciones. De ahí que todas las propiedades horizontales tuvieran, y muchos abogados en ese entonces ganamos dinero porque tocaban hacer los reglamentos corrientes, nos contrataban, etc. No he leído por ninguna parte, vuelvo y le digo, como expliqué al principio, no quería estudiar las normas para que después la corte las declarara inexequibles y otra vez tocar buscar estudiar. Ya a las alturas mías uno tiene que ser más práctico. Ya no tengo 15 años, entonces ya toca ser selectivo. Pero me preocupa que si la empresa no es juiciosa con la pregunta que hizo la doctora, no lo hace, exista de pronto alguna sanción de si no actualiza esos mínimos o esas mínimas garantías que se dan. Si esos reglamentos no existen, que muchas empresas no los tienen, no existen, o quedaron como letra muerta. Entonces, ¿hay alguna sanción? Es la pregunta simplemente. Si no la hay, perfecto, entendería que se sigue por la ley y ya. Va a ocurrir lo que ocurre cuando una empresa es citada al Ministerio de Trabajo. Le van a iniciar un procedimiento administrativo donde seguramente en los que he participado se le hace a la empresa un plan de mejoramiento, ¿cierto? Y finalmente pues el incumplimiento de la ley dentro del sistema punitivo administrativo también contempla sanciones, y en materia de trabajo habrá sanciones a las empresas que no cumplan, por un lado, la normativa o que violen derechos laborales. Puede llegar a darse la sanción, porque eso sí no teníamos que esperar esta norma, porque ya hay sistema administrativo sancionatorio para las empresas. ¿Dónde está? En el 47 al 52 de la ley 1437. Gracias, profe. Tengo una pregunta, pero voy a esperar el final para hacérsela, para darle fluidez, teniendo en cuenta que Juan Manuel está que se nos salta. Toma el micrófono. Juan Manuel, uno de mis temas favoritos sobre regulación en general es la parte contractual en todos los sectores. Me encantan los contratos y justamente tú nos vas a hablar sobre las modalidades contractuales que nos trae esta ley, que en verdad se metió de lleno y trae una regulación muy fuerte sobre esto. Gracias, John. Y quiero decir, antes de referirme a los temas de los contratos, doctor Chávez está dado en la cabeza del clavo con el debate de los principios y el debido proceso. Hay un principio, hemos estado toda la tarde hablando de esto, parece que no es ninguna novedad, pero como usted lo dijo, no es meramente cosmético hablar de principios. Hay una idea del principio contenida en el artículo 43 que no fue modificado en el Código Sustantivo del Trabajo, el principio de incorporación. Y es que todas las normas que estén contenidas en el código, aun cuando no estén en los reglamentos, se entienden incorporados en los contratos de trabajo, con esos mínimos que usted antes refería. Pero bien, ahora quiero hablar con ustedes unos 10 minutos máximo de los contratos. Aquí realmente voy a empezar con una pregunta. ¿Quién no escuchó que cuando inició la reforma laboral dijeron que se iba a acabar el contrato a término fijo? ¿Quién no escuchó eso? Todos lo escuchamos, ¿cierto? A ver, ¿quién no escuchó que se iba a acabar el contrato por obra o por duración de la labor? Todos escuchamos que se iban a acabar esos dos contratos. ¿Y quién ha leído la 2466 y se ha dado cuenta de que esos dos contratos aún permanecen en la ley? ¿Qué pasó? Bueno, indistintamente a la situación política lo que haya ocurrido, lo cierto es que quedaron los contratos a término fijo y quedaron los contratos por duración de la obra o por duración de la labor, pero aquí hay una gran pregunta: ¿son excepcionales? ¿O qué se hace? Y aquí veo varios litigantes o asesores de empresa para mantener esa perpetuidad de los contratos a término fijo y garantizar que al momento del despido solamente pague la indemnización correspondiente al tiempo que faltara para la ejecución o terminación de ese contrato. Pues vamos a decir lo siguiente: acá, viendo los principios,
En los primeros artículos de la reforma se dice algo muy importante, esto que está acá. Lo voy a leer. Los trabajadores, y me gusta la inclusión, doctora Diana Rodríguez, y las trabajadoras serán vinculados mediante contrato término indefinido. Creo que hay una pretensión de que el contrato término indefinido después de 4 años se convierta en la regla general en toda relación laboral. Yo les digo algo, no sé si hay un estudio que garantice por qué se escogieron 4 años, 3 años, 2 años. Yo me leí la exposición de motivos y no hay ningún tipo de estudio serio que diga por qué se escogieron los 3, los 4, los 5, los 6. La estabilidad laboral en Colombia para un contrato de 4 años es escasa. No todos los contratos demoran 4 años. Pero fíjese, doctor Chávez, cuando usted hablaba del proceso disciplinario, y yo le hacía la pregunta un poco provocadora si ese proceso se iba a convertir en una aproximación más bien a que nos vamos al despido y no abordamos esa serie de reglas, a lo mejor cuando se trate de trabajadores, profesor Chávez, que generen valor agregado a la compañía. Yo voy a tener un poco más de, digamos, sí, voy a decir, a lo mejor la doctora no es tan mala, conseguir una persona que la reemplace va a ser muy difícil, pero eso no ocurre en todos los cargos que realmente son de servicios varios, donde una persona, me perdona la asignación de este término, puede ser reemplazable muy fácilmente. Eso va a ocurrir seguramente en aquellas labores que requieran algún tipo de conocimiento, pericia, que son muy escasas. Pero vuelvo acá. Yo creo que a partir de esta relación nos dimos cuenta, apenas se aprobó la reforma, que no desaparecen los contratos a término fijo, ya lo sabemos, y mucho menos lo de la duración de la hora de labor. Si hay un contrato, escuchen esta reflexión que les voy a hacer, y se lo hago desde el conocimiento de la experiencia propia. Si existe una modalidad contractual que ha generado debates jurídicos y que permanentemente alrededor de él tenemos procesos judiciales, es el famoso contrato por duración de la obra o la labor determinada. Voy allá, pero regreso nuevamente por el contrato a término fijo. El contrato a término fijo, incluso para algunos, no debió ser categorizado dentro de esta idea narrativa de que no generaba estabilidad. Por el contrario, parece ser de que después de que yo, 30 días antes de la terminación, no me pase el preaviso de la terminación, tengo una estabilidad mínima, ya sea después de la tercera prórroga, a no menos de 1 año. Y eso es estabilidad en Colombia. Insisto, quizás la lectura a priori de comprar un contrato término indefinido por uno fijo podría resultar equivocada. Porque, insisto, cuando usted no ha realizado con los 30 días de anticipación, la prórroga automática le garantiza al menos 1 año más de estabilidad. Y en la economía colombiana, en la que tenemos actualmente, ese año más es significativo. Pero, insisto, vuelvo acá. La idea entonces, como queda la reforma y como se entiende desde el punto de vista académico, es, por regla general, las nuevas contrataciones, ¿cómo serán? Pues no existe en la legislación esta idea que quizás en los espacios de opinión pública he visto, que es que los nuevos contratos por regla general tendrán que ser a término indefinido. No, podrán ser a término fijo, podrán ser por duración de la obra o labor contratada, pero entonces ¿cómo se entiende que los trabajadores serán vinculados mediante contratos a término indefinido si a la regla misma ley dice que el empleador podrá utilizar las otras figuras que son diametralmente opuestas a ese tipo de contrato? Pues aquí lo que estamos viendo, para los que nos gusta el derecho constitucional, es una justaposición de las normas y debe haber una estrategia interpretativa para solucionarlas. Cuando se requiera, por la naturaleza de la función del trabajador, se podrá firmar en criterio académico, insisto, el contrato término fijo. Cuando se requiera, por la naturaleza de la labor, el contrato término por obra labor, se podrá firmar este contrato. Pero la regla general, para poder maximizar esta idea con la que introduce el artículo, porque es que yo creo que cuando el legislador hace las normas, y lo primero que le dice al rector es, a partir de hoy, los trabajadores y las trabajadoras serán vinculados mediante contratos de trabajo término indefinido, está generando la idea, profe Chapman, John, de que este sería la regla general de la contratación en Colombia luego de la 2466 de 2025. Pero ¿qué ocurre? También la norma dice, no obstante lo anterior, podrán también celebrarse contratos de término fijo. Entonces, esa dicotomía, ¿cómo se puede resolver? Pues resolverla bajo uno de los grandes principios que siempre ha gobernado el derecho laboral, el no menos
importante principio de la realidad. Y ese principio nos va a decir entonces a nosotros que en aquellas actividades que por su naturaleza sean permanentes, hagan parte del giro ordinario de la compañía, sean de aquellas que desarrollan el objeto social de la compañía, que agregan valor al núcleo de esa compañía, la teoría indicaría en este momento de socialización de la reforma que ese contrato no debería ser distinto que un contrato a término indefinido. El mismo principio de realidad que es constitucional, el artículo 53, que esta reforma recoge, y entonces diría, cuando estemos frente a labores temporales, accidentales, podemos entonces acudir al contrato por hora labor, o podemos acudir al contrato a término fijo. No obstante, miren lo que ocurre aquí, el legislador resulta que para maximizar esta primera idea, es decir, por cualquiera pudo haber dicho, ok, pero tenemos que buscar la forma de que esto se maximice. Si yo tengo que buscar la forma como legislador, que esta idea de que el contrato a término fijo va un poquito a ceder frente al contrato a término indefinido, se maximice. Entonces voy a hacer una regla. ¿Cuál es? Que después de 4 años, todo tipo de contrato mutuo sufre una metamorfosis, se convierte a término indefinido. ¿Cómo así? Sí, por 2 razones. Por una prórroga que puede ser pactada o una prórroga que puede ser automática. Prórroga pactada, prórroga automática. Yo quisiera decirles algo. Yo creo que el desgaste judicial que tuvo este proyecto, quizás la relación de la prórroga pactada y la prórroga automática no son las más graves que hemos tenido en el derecho laboral. Ya nos ha pasado antes. ¿Quién no ha leído el 127 y el 128 y sabe que dicen exactamente algo parecido a lo mismo? El 128 te dice que es salario y el 128 dice con algunas palabras que no es salario. En laboral nos han acostumbrado los legisladores a estos pequeños, estas discusiones que pueden ser difusas. Así ocurre con esto de la idea de la prórroga pactada y la prórroga automática. Pero esta realmente es la que desarrolla el principio protector. La prórroga automática es la que ocurre cuando vencido o 30 días antes del vencimiento del plazo, bajo el silencio de las partes, el contrato se puede prorrogar. Y la prórroga pactada es la que dice al trabajador y al empleado: ustedes, con un acuerdo, así lo quieran, no podrán prorrogar este contrato por más de 4 veces, y a partir de la 4ª prórroga, o mejor, voy a corregir, a partir del año 4, no de la 4ª prórroga, ese contrato se convierte a término indefinido. ¿Qué veo acá? Veo entonces que se disipa la idea de que las modalidades contractuales se mantienen. Pero veo también con claridad que a partir del año número 4, independiente de cuál sea la forma en la que se pactó el contrato de término fijo, si fue por 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero lo que interesa acá es que el trabajador se mantenga en la misma actividad durante 4 años. Y eso